comunes. Amén. Eso es, así es, ese es el tema general. Así es que comenzamos, amados hermanos. Ahí estamos, Nueva Vida en Cristo, volumen 5, viviendo libres a través de la verdad. No hay nada más fuerte que la verdad. Más respuestas bíblicas a mentiras comunes. Y el tema de ahora, el paso número 3 es... Hipocresía en la iglesia. Recuerden, viviendo libres a través de la verdad. Amén. Vamos a ver este tema que es difícil, ¿verdad? Y es una realidad. Es una realidad como en todos los aspectos de la vida del hombre, ¿verdad? Hay cosas buenas y hay cosas malas. Somos imperfectos, estamos cambiando progresivamente con la ayuda del Espíritu Santo, y también hay personas que pues todavía no conocen al Señor completamente, no conocen al Señor, y entonces están en medio y todos aprendiendo, quitándonos malos hábitos, ¿verdad? Así es el Espíritu Santo obrando en cada una de las vidas. Algunas veces el proceso es paulatino, algunas veces el proceso es de la noche a la mañana, pero el Señor tiene el propósito para cada uno de nosotros, y este día vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Ok, recuerde por favor que son tres Tres aseveraciones, aseveraciones. ¿sí? Tres aseveraciones, si usted nos manda a través de los comentarios, si para usted cada uno de ellas es falso o es verdadero. En un solo comentario puede poner las tres. Al final, como usted sabe, vamos a poner nuestras respuestas, y esperamos en el Señor pues que coincidan, y si no, no se preocupe porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo juntos, así es. Así es. Vamos a ver. Vamos a la primera. Y la primera aseveración nos dice, todos los cristianos son hipócritas. Todos los cristianos son hipócritas. No existe una iglesia perfecta. No existe una iglesia perfecta. Y la número 3 nos dice, hay personas en la iglesia que no son verdaderos creyentes. Hay personas en la iglesia que no son verdaderos creyentes. Esas son las tres aseveraciones que tenemos para este día, y envíenos su respuesta, si es verdadero con una B la dental, y si es falso con una F, y al final de este estudio, de este discipulado, estaremos confrontando para ver cuál es la respuesta que nosotros tenemos en relación a estas aseveraciones y qué es lo que dice la palabra de Dios. Al respecto, así es. Comenzamos. Vamos a ver cuál es la queja respecto de esto. Muchos dicen, todos los cristianos son hipócritas, juzgan a otros y hacen lo mismo. Algunos predicadores sacan plata de la gente mientras viven con lujos. Usan su posición para controlar o explotar a otro. Lo trágico es que a veces tienen razón. Y esta hipocresía estorba la fe de muchos y les da motivos para alejarse de Dios. Eso es lo más Eso es el tremendo. problema, porque no es una mentira en 100%, sino que esto es verdad hasta cierto punto en ciertas personas, ¿verdad? En ciertos pastores, en ciertos líderes evangélicos o cristianos, siempre hay cierta carnalidad, siempre cierta mundanalidad que no nos permite desarrollarnos en la verdad. Y repito, no hay nada más fuerte que la verdad. Y cuando la verdad llega a la luz, porque el Señor dijo que todo iba a llegar a la luz, todo se descubre. Pero vamos a seguir viendo. Esa es la queja de muchos, ¿verdad? Juzgan y hacen lo mismo. Dicen, los predicadores viven con lujos. Bueno, qué bueno fuera, ¿verdad? Qué bueno fuera. Pero viven con lujos, usan posición para controlar y explotar a otros, etcétera. Entonces, vamos a seguir con esto, amados hermanos. Bueno, pero eso es no es real siempre, pastor. Correcto, eso no es, Sí, por eso es que vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si bien es cierto, y como en todos lados, son más las personas que hacen bien que las que hacen mal, pero pero lo que se resalta, ¿verdad? lo que Lo que se resalta resalta es lo malo. es lo malo siempre, y en todas las acciones, en todas las posiciones, en todo el mundo, siempre las noticias nos llevan lo malo, pero hay muchas cosas buenas que están aconteciendo en el mundo, hay muchas gratificaciones, pero esas no son noticias.
Correcto, y si alguien va con los ojos buscando a los hipócritas, ¿verdad? A los mentirosos, los va a encontrar. Los va a encontrar, pero si usted busca la verdad en el Señor, si usted busca la palabra de Dios, si usted busca el amor en la iglesia, también la va a encontrar. A lo que Amén. usted ponga los ojos, eso es lo que usted va a ver. Así es que, ¿qué dice? Primer tema, Jesús y los hipócritas. Jesús lo confrontó a los fariseos y maestros de la ley en Mateo 23. ¿Qué era el resultado de su hipocresía según el versículo 13 que leeremos a continuación? Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Oiga La esto, palabra por sí. favor. ¿Cuál es el resultado de la hipocresía? ¿Cuál es el resultado de la hipocresía? Y quisiera que usted me ayude porque el versículo 13 nos dice claramente cuál es el resultado de una persona que en la casa del Señor es hipócrita, ¿verdad? Que no está actuando correctamente. Dice allí, pues ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, oiga, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, ¿cuál es el resultado? Según su apreciación, sería importante que usted nos lo dijera allí, Así a es, su entender. y la respuesta conforme a la palabra de Dios, que allí el versículo 13 de Mateo 23 nos da la respuesta. Correcto. Entonces, amados hermanos, ayúdenme con su respuesta. Y es que, mire, amado, allí no va a salir una respuesta, pero yo se la voy a dar, ¿verdad? Pero quiero que ponga mucha atención al versículo 13. Al final dice, la consecuencia está específicamente después del punto y coma cuando dice, pues, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están Entrando. entrando. O sea que en otras palabras, la hipocresía en la iglesia impide que la gente conozca verdaderamente a Dios, ¿verdad? Es un tropiezo. Es un tropiezo para la fe de las personas, ¿verdad? Y eso, amados hermanos, nos va a ser tomado en cuenta absolutamente a todos, ¿verdad? Entonces, la respuesta ¿cuál es? Él es un tropiezo para la conversión de las personas. Así es que Amén. vamos a seguir adelante. Y por eso es que nosotros quisiéramos decir, no, eso es una mentira del diablo. En la iglesia no hay hipocresía. Sí los hay. Desde la cúpula, desde los pastores, desde los líderes más altos, hasta las personas nuevas, nuevitas en el Señor, siempre a veces hay un corazón que no actúa correctamente. Y eso nos lo dijo el Señor en Jeremías, ¿verdad? Que engañoso es el corazón El del hombre corazón. más que todas las cosas y perverso. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a ir mejorando. Amén. Y por eso siempre tenemos que velar y estar listos a no caer algunas veces en esos juegos, sino que ser perseverante y no servir de piedra de tropiezo para otras Entonces, personas. ¿cuál es el resultado de la hipocresía? Es un tropiezo. Es un tropiezo para la conversión de las personas. Ahora, vamos a ver, ¿qué es el problema principal del hipócrita? ¿O cuál es el problema principal del hipócrita? Y vamos a ver dos versículos acá, versículo 23 y versículo 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía
e iniquidad. Correcto. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el problema, verdad, que tiene el hipócrita? ¿A qué le da mayor importancia, verdad? Porque la situación es que dice en el versículo 23, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, hacen cosas buenas, ¿verdad? Pero dejan lo más importante de fuera, por fuera, que es La justicia, la misericordia y y la la fe. fe, ¿verdad? Ambas cosas son necesarias, pero no podemos darle mayor importancia al exterior. Y el versículo 28 nos aclara, dice, así también vosotros, oiga las dos palabras siguientes, por fuera, por fuera. A la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía. Entonces, ¿cuál es el problema? Se cuidan más de lo exterior que de lo interior. Esa es la respuesta. Así es, y es que el hipócrita está muy relacionado también con el legalista, ¿verdad? Se ve más en las formas y no en el fondo de las cosas. Sigamos caminando. Tristemente, como resultado, llevan a otros a la condenación. Hoy sucede lo mismo hoy en día. Al ver la hipocresía, muchos huyen de la iglesia, rechazan a Cristo porque rechazan a los cristianos que conocen. Otros que ya son cristianos caen en la misma trampa de la hipocresía que ven en algunos miembros de su iglesia. Es exactamente lo que pasa a diario, ¿verdad? Y los cristianos que son nuevos ven a otros hermanos actuar incorrectamente, actuar de una manera hipócrita. La palabra hipócrita, lo que quiere decir, amados hermanos, ahora es bastante ofensivo, pero lo que quiere decir es actor, ¿verdad? Son personas que actúan, pero en el fondo no lo son de verdad. Entonces, hacen que los nuevos tomen la forma de ellos y se vuelve una cadena de hipocresía. Dice, al ver la hipocresía, muchos huyen de la iglesia. Unos se van, ¿verdad? Para hipócritas, mejor me quedo en el mundo, dicen. Y otros rechazan a Cristo porque rechazan a los cristianos que conocen y que ellos han visto que son hipócritas. Otros que se quedan y ponen los ojos en los hipócritas, aprenden a hacer las mismas cosas. Por eso no debemos de olvidar que nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús. Y si vamos a imitar a alguien, a Jesús, porque Jesús es el autor y el consumador de la fe y Él nunca nos va a fallar. Ahora vamos a la número 2. Hay personas que dicen servir a Dios, pero no son convertidas. ¿Será eso cierto? O sea, una pregunta. Hay personas que dicen servir a Dios, pero no son convertidas. Bueno, la respuesta tiene que ser sí o no. ¿Qué hace un verdadero cristiano? Pero vamos a los textos, pastor, para tener una mayor comprensión de la pregunta y dar una respuesta idónea a la palabra de Dios. Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, vea por favor, hay dos preguntas que hay que hacerse. ¿Hay personas que dicen servir a Dios pero no son convertidas? Esa es la primera pregunta. ¿Y qué hace verdaderamente a un cristiano? ¿Qué hace un verdadero cristiano? ¿Qué hace un verdadero cristiano? Ahora, vamos a ver. Primero, ¿hay personas que sirven en la iglesia que no son convertidas? La verdad es que sí. Sí, ¿verdad? Hay cosas que nosotros no podemos ver. El Señor habló de una parábola del trigo y la cizaña y cuando
cuando al final los obreros le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos nosotros la separación, que quitemos la cizaña del trigo? El Señor dijo, no, dejen que lo uno esté con lo otro. Y al final, cuando salga el fruto, pues son los ángeles los que van a arrancar. Entonces, realmente nosotros no podemos ver el corazón, podemos ver ciertos detalles y ciertas acciones que nos podrían ayudar, pero el corazón solo lo ve Dios. Y por eso es que es cierto que nosotros tenemos que hay dentro de la iglesia gente que no se ha convertido, pero está al servicio del Señor. Entonces, ¿qué hace un verdadero cristiano? Oiga esto, ¿qué es lo que en contrario a lo que dice a lo que hace el hipócrita, qué hace el cristiano? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque al final el Señor dice en el versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es lo que hace el cristiano? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea que cuida lo interior y también cuida lo exterior. Hace las cosas que se ven, pero también cuida el interior. Ahí la respuesta pues abarca todo. Debe tener a Cristo en su corazón definitivamente, pero el verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, cuida el exterior y cuida también su interior, ¿verdad? Y por eso, amados hermanos, es que vemos que muchos hipócritas solo aparentan, es decir, solo cumplen parte, pero no lo cumplen todo, ¿verdad? Y por eso es que vemos en la iglesia mucha gente sirviendo. Ahora, hay una pregunta allí. ¿Son hipócritas todos los cristianos? El segundo tema. ¿Son hipócritas todos los cristianos? Número 3. ¿Cómo debemos responder a los que creen que todos somos hipócritas? Es bien duro porque algunas veces cuando estamos presentando el evangelio, no falta aquella persona que viene y nos confronta con esta palabra, aunque algunos dicen, no, eso no se da, pero sí, muchas veces ya sea para ponernos como un bloque o ponernos un stop, pero siempre las personas nos dicen esa pregunta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo debemos responder a los que creen que todos somos hipócritas? Entonces vamos a ver. Algunos probablemente lo sean, pero la mayoría, oiga bien, no lo son. La gran mayoría no lo son. Dile que busque cuadros. La gran mayoría de personas en la iglesia no son cristianos, o sea, no son hipócritas, mejor dicho. Entonces, amados hermanos, siempre los hay, siempre los hay. Y lo que tenemos que hacer es ser sabios para poder discernir y no contaminarnos con ellos y tampoco salir corriendo de la iglesia. La mayoría de cristianos son buenas personas, pero en medio de todos siempre hay personas que no lo son, ¿verdad? Y ellos hacen muchos problemas en la iglesia. Esta es una verdad a medias, de que todos los cristianos son hipócritas. En parte tienen razón, porque todos hemos actuado hipócritamente en ocasiones. Eso es así, no podemos nosotros negar esto, ¿verdad? No podemos negarlo, pero nosotros sabemos que la mayoría de cristianos sí son buenas personas, sí son personas correctas. Al entender que la iglesia es un hospital de almas, no debe sorprender a nadie encontrar fallas en los que estén en el proceso de sanarle. Decirle tamaño. En el proceso del tamaño. Perdón, estamos aquí resolviendo un par de cosas. Al entender que la iglesia es un hospital de almas, no debe sorprender a nadie encontrar fallas entre los que están en el proceso de sanarse. Cuando usted va al hospital, usted sabe que va a encontrar enfermos. La iglesia es el hospital del alma. Habemos personas con muchos errores, comenzando desde el pastor, desde el predicador, los servidores, los diáconos. Todos tenemos muchos errores, pero estamos en la casa del Señor con el deseo de sanarnos, ¿verdad? Entonces no debemos sorprendernos que hayan personas que en su proceso
pues todavía están con problemas, ¿verdad? Y así como usted encuentra en el hospital personas que están dentro del hospital, pero todavía están muy enfermas. Ahora, número 4, hay que distinguir entre hipócritas y cristianos sinceros que pecan ocasionalmente. Realmente, amados hermanos, yo quisiera poder decir, no, todos los cristianos que todas las personas que son cristianas son personas que nunca jamás se van a equivocar. Entonces, pero no todos de alguna manera pecamos ocasionalmente. Primera de Juan dice que si alguno dice que no ha pecado es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Entonces todos hemos pecado. Entonces aquí vamos a hacer una diferencia entre el hipócrita y el cristiano sincero, el cristiano que quiere hacer la voluntad de Dios, pero que se equivoca de vez en cuando. Vamos a ver cuál es la diferencia. El hipócrita. El, el hipócrita. ¿Cuál es el estilo de vida del hipócrita? Esa es la pregunta que vamos a ver. Vivir para el que dirán. Correcto, correcto. Sí, porque, o sea, vive queriendo fingir que es algo. Vive de las apariencias. Recuerde que dijimos que la palabra hipócrita viene de actor. Cuando usted ve en las películas personas actuando violentamente y quizás en lo personal no lo son, pero tiene que aparentar que así lo es, ¿verdad? Entonces, ¿cuál crees tú? ¿Cómo podemos abonar a esta respuesta? ¿Cuál es el estilo de vida del hipócrita? Que siempre lo que quiere es alimentar su ego y no su parte espiritual. Y recuerden que en Cristo somos nueva criatura y debemos de permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, que nos transforme, que nos vaya cambiando y limpiando de todas aquellas cosas malas. Pero si nosotros nunca dejamos de alimentar nuestro ego, caemos en esta cualidad, en esta forma como nos llaman, hipócritas. ¿Cuál es el estilo de vida? Vivir para el que dirán, alimentar su ego. Y hoy con las redes sociales pues se ha aumentado eso porque todo el mundo exhibe con su ego las partes positivas. Es correcto mostrar, ¿verdad?, todo el bienestar, ¿verdad? Y no cosas trágicas, pero también debemos de fomentar y alimentar nuestra parte espiritual, que es es muy importante no olvidarnos de eso, que Cristo mora en nosotros. Una cuestión del hipócrita es que, y de hecho todos, les digo, en algún momento todos hemos cometido el error, es que quiere ser aceptado, ¿verdad? Y vive de las apariencias y vive para que digan que es buena persona, que ha hecho el bien y probablemente no lo haya hecho. Por eso es que el Señor les dijo, ¿verdad?, a los fariseos que parecían sepulcros blanqueados, ¿verdad? Por dentro blanquitos, bonitos y por dentro pudrición. Pero sigamos caminando, por favor. Amén. No, a hacer un comentario sobre ese ejemplo que es bien duro, difícil pero es muy cierto, ¿verdad? Así es. Pretender ser un cristiano en público, pero su estilo de vida en privado y aún en público a veces está lleno de contradicciones. Muchos ni son convertidos. Otros sí lo son, pero la disciplina de Dios vendrá sobre ellos. Recuerden que las cuentas con nuestro Dios son personales, así como la salvación es personal. El Señor tiene un trato con cada uno de nosotros y algunas veces no debemos de permitir que el Señor nos vaya llevando por pruebas para cambiarnos, sino que ser dóciles al Espíritu Santo para que nos lleve por una vida plena en Cristo Jesús. La Biblia dice, en una de las cartas del apóstol Pedro, dice que las pruebas vienen si son necesarias, ¿verdad? Sí. Entonces, oiga, le repito el párrafo: pretender ser un cristiano en público, pero su estilo de vida en privado y aún en público a veces está lleno de contradicciones. Muchos ni son convertidos, otros sí lo son, pero la disciplina de Dios vendrá sobre ellos. ¿A quién tenemos que dejarle las cosas? A Dios.
Correcto. Porque Adiós. Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y algunas veces nos sobrevienen cosas, obstáculos o cosas malas, pero Dios tiene un propósito. Él sabe que nos está algunas veces dilatando para que nosotros no hagamos o demos otro paso, porque si damos ese paso nos trae consecuencias fatales. Amén. Sigamos entonces. El cristiano sincero marque los que son ciertos, no peca, reconoce y confiesa su pecado, se cree mejor que otros, todavía batalla con los deseos carnales, no es perfecto todavía, es un pecador salvo por gracia de Dios que peca ocasionalmente. Estamos hablando de esas son cualidades de un cristiano sincero. Marque usted las que son Las que verdaderamente usted verdaderas, considera que son ciertas, que ¿verdad? son ciertas, sí. El primero, un cristiano verdadero no peca. No es cierto. Reconoce y confiesa su pecado. En muchas ocasiones sí. A veces el cristiano, aún siendo verdadero, tiene pena o no lo hace. ¿Se cree mejor que otros? No, un cristiano verdadero no se cree mejor que otros. La Biblia dice que nosotros no tenemos que tener más alto concepto de sí mismo que el que debemos de tener y que debemos de pensar de nosotros con cordura. Ahora, ¿todavía batalla contra los deseos carnales? Por supuesto que sí. Todos los cristianos sinceros batallamos con nuestros deseos carnales. No somos perfectos todavía. Un día, cuando estemos delante del Señor, seremos perfectos, pero mientras caminemos sobre esta tierra, no somos perfectos. Y esto es lo que define mejor. Es un pecador salvo por la gracia de Dios que peca ocasionalmente. Y muchos de sus pecados no son así de manera muy elaborados, ¿verdad? Sino que se equivoca. Sino que de repente se descontroló o algo, ¿verdad? Ahora sigamos. El cristiano sincero imita a Cristo, tanto en público como en privado. Aún así, sigue siendo pecador salvo por la gracia. Cuando falla, reconoce su pecado, pide perdón y sigue adelante. Es transparente, no tapa sus defectos, no echa la culpa a otros, ni hace o dice excusas. Es transparente, como dije, no tapa sus defectos, no echa la culpa a otros ni hace excusas. Y aún el apóstol Pablo cayó en la hipocresía. Pedro cayó en hipocresía y Pablo tuvo que reprenderlo, según Gálatas 2:11. Así es, esta es una ocasión cuando Pedro se juntó con unos judíos que venían de Jerusalén, y entonces como el judío no se mezcla con el gentil, pero en la iglesia sí, porque porque los cristianos somos un solo cuerpo, pero cuando vinieron los judíos, el apóstol Pedro se apartó de los gentiles y ya no comía con ellos. Entonces Pablo llegó y vio el problema y vino y lo llamó y lo reprendió a Pedro, aquel que caminó con el Señor. Pero cuando las cosas no son, ¿verdad? Y están siendo tropiezo, hay que corregirlas, ¿verdad? Entonces, si Pedro, que ya había incumplido con el Señor, ¿verdad? El mayor error de Pedro es haber negado al Señor, aún cayendo eso y habiendo sido levantado, también participó de la hipocresía. Oiga lo que dice la Gálatas 2, del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú
siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligáis a los gentiles a judaizar? O sea, vemos que fue confrontado, ¿verdad? Fue confrontado. Si ya Pablo le dijo, si nosotros venimos del judaísmo, ¿por qué? Por quedar bien con estos judíos, tú estás haciendo que los gentiles se vuelvan judíos y luego se vuelvan cristianos. Eso como lo estamos en el estudio de Gálatas, lo tengo bien presente. Pero entonces hasta Pedro se convirtió se comportó de manera hipócrita. Hay un testimonio y se lo vamos a leer. Testimonio de la gracia de Dios. John Newton era un hombre sumamente malvado, capitán de un barco que traficaba con esclavos durante el siglo XVIII. A pesar de su maldad, fue redimido por la pura gracia de Dios para después componer el famoso himno Sublime Gracia. Mediten sus palabras. Al reflexionar sobre mi vida, yo creo que todos conocemos el himno Sublime Gracia, ¿verdad? Sublime Gracia del Señor, ¿verdad? Entonces dice, estas son palabras de él. Al reflexionar sobre mi vida, me doy cuenta que no soy lo que debería de ser, no soy lo que podría ser, no soy lo que seré, pero tampoco soy lo que era, y por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, el cristiano avanza, el cristiano camina, ¿verdad? El cristiano va haciendo la obra, va permitiendo al Espíritu Santo que vaya haciendo la obra de Dios en su corazón. Ahora, consejos para los creyentes sinceros. La verdad, amados hermanos, es que aquí estamos frente a una verdad a medias, ¿verdad? Porque hay muchas personas que son hipócritas dentro de la iglesia, pero hay un montón de hermanos que no lo son. Entonces, consejos para los creyentes sinceros. Vea la cita de John Newton, que es la que acabas de leer, ¿verdad? ¿Qué trataba de decir? Ahora, veamos esto que le pasó. ¿Qué es lo que trataba de decir este hombre John Newton? Y la verdad, amados hermanos, como cristianos nosotros, oiga, esto es lo que trataba de decir. Que como cristianos avanzamos poco a poco. Nunca llegaremos a ser perfectos, pero debemos ser mejores que ayer. Así es, amados hermanos, nosotros, el cristiano siempre avanza. Usted tiene que ver su vida en el pasado, y no en el pasado muy lejano, ¿verdad? Porque ya cambiamos bastante, sino que tiene que irse ayer, antier, ¿verdad? Y saber si estamos avanzando. Si nos estamos comportando igual que ayer, hay que corregir algunos detalles. Ahora vamos a la número 6. ¿Cuál es la invitación de Cristo en Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, nos dice el Señor. Hay una invitación allí. Y la invitación, amados hermanos, como no los veo así muy activos contestando, ¿verdad? Queremos decirle, la invitación es a venir a mí, venid a mí, ¿verdad? Esa es, usted encuentra, sea que alguien le haya sido hipócrita, sea que hayamos participado en hipocresía, sea como sea, pero yo sé que si usted es una persona que ha nacido de nuevo, usted quiere hacer la voluntad de Dios, y entonces aquí nos mandan a nosotros a venir y descansar en Él, ¿verdad? Y si no soy lo que debería de ser, vengo al Señor y le pido perdón al Señor y descanso en Él, y Él me ayudará a ser mejor, ¿verdad? Cuando yo vengo a Cristo, me veo a través de los ojos de Cristo, veo lo que yo debería de ser, veo lo malo que hago, y el poder de Dios a través de su Espíritu Santo me ayuda a ser mejor. Amén. Es bien difícil, pastor, andar por el mundo a la deriva, sin esperanza, sin saber, sin tener confianza en nada. Pero por eso el Señor nos dice, venir y descansar. Así es. Y las personas que tienen ese estilo de vida hipócrita no deben de tener consuelo, ¿verdad? Porque si quieren ellos vivir por sus hipocresías, por sus apariencias, porque los acepten o por sus engaños, amados hermanos, han de vivir así, ¿verdad? Confabulando mentira tras mentira
o creando ambientes que no son los reales. Correcto, y se quedan pensando cuando alguien está hablando de mí, ha de estar hablando, porque ya me van a descubrir. Y entonces, pero por eso es que vamos al Señor. Él es la verdad, él mismo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Vamos al Señor para que Él Así nos es. ayude a vivir en la verdad. La iglesia no es para los perfectos, sino para los débiles, como un hospital que ayudan a los que sufren enfermedades espirituales. A la iglesia vamos a sanar nuestro alma. No debe sorprendernos cuando encontremos debilidad en la iglesia. Más bien debe motivarnos hacia la compasión. Tenemos que sentir compasión por aquel hermano que lo vemos que está débil en la fe, aquel hermano que solo alimenta su exterior y no alimenta su parte interior. ¿Qué debemos de hacer, pastor? Orar, orar sin cesar y velar Amén. siempre. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, amados. Reconocer que estamos equivocados, ¿verdad? Reconocer que hicimos algo mal. Reconocer y que fuimos hipócritas, que nos equivocamos, que actuamos incorrectamente. Ir al Señor, pedirle perdón, saber que Dios nos va a ayudar. Pero si usted va y ve a alguien que es hipócrita, pues no se enoje, sino que tenga compasión con él, porque como dice acá, está en su propio proceso. Y Dios se va a Así es. encargar de él, ¿verdad? Ahora vamos a la número 7. La número 7 nos dice, ¿cuál es el propósito de congregarse con otros creyentes? Por eso es que es importante no dejar de hacerlo, No ¿verdad? dejar de hacerlo, así es. Pero, ¿qué nos dice Hebreos, pastor? Y si consideramos No. y si Y considerémonos unos a Perdón. otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. amén, y ese día lo vemos todo, como está casando según dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todo se está dando, como veíamos en el estudio del día de ayer, que la mies ya está lista, solo necesitamos obreros para hacer esa siega. Así es, fíjese que dice, y considerémonos. O sea, usted tiene que tener consideraciones de sí mismo, pero si ya de entrada usted cree que está bien, usted cree que hace las cosas bien y no cree que haya defectos en usted, es bien difícil, amados hermanos. Todos tenemos errores, dice. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos a dos cosas, al amor y a las buenas obras, porque no hay amor sin buenas obras. Y dice el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esa es una orden, y no hacer eso es pecado, sino exhortándonos, ¿verdad? Allá decía considerándonos, y aquí exhortándonos, motivándonos y tanto más cuando vemos que el Señor viene ya, ¿verdad? Y Está cerca. nuestra respuesta es motivarnos a tener buena actitud y buenas acciones. Así Amén. es. Buena actitud y buenas acciones. Número 8. ¿Qué hacían los primeros creyentes? Y vamos a leer el texto. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Hechos 4:42? 2:42. 2:42, perdón. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, Comían juntos con alegría. Y sencillez de corazón. Esta palabra me llamó la atención, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y eso así es. Si ven una iglesia que comparte, que es muy afectiva, con esa sencillez alegre, todos quieren de eso que hay allí, y que más el poderles mostrar
todos estos atributos que nos está diciendo este versículo y compartir la palabra de Dios, y así van a ir siendo agregados los que van a ser salvos. Pero para eso tenemos que dar un paso, pastor, hablar cada uno de nosotros. Cada uno de los miembros debe de hablar con sus círculos, con las personas que conoce, para que puedan gozar de, como dice ahí, de esta alegría juntos y sencillez de corazón, dice. Fíjense que dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amados hermanos, mire, sencillez de corazón, o sea, sin hipocresía, con sinceridad, sin creerse más que las otras personas, porque hay personas que pueden llegar a la iglesia presumiendo de lo que son. No presuman nada, en la iglesia llegamos pecadores, eso llegamos, y aunque usted haya alcanzado una u otra cosa, no, nadie nos quita de ese plan, nadie nos quita de esa estatura, somos pecadores. Entonces, cuando llegamos a la casa del Señor, tenemos que llegar con un corazón sencillo, alegres. Y el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, alabando a Dios. ¿Y qué era el resultado de esto? El Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quién? A los que habían de ser salvos. Algunas veces llegamos por compromiso a la iglesia, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra en cada uno de nosotros, y cuando venimos a ver, estamos ahí gozosos y disfrutando de las bendiciones de Dios, y principalmente de esa gran bendición que es la salvación de nuestras almas. Amén. Entonces, ¿qué hacían los primeros creyentes? Perseveraban en la vida cristiana. Claro, amén. Y la vida cristiana se vive, amados hermanos, con alegría y sencillez de corazón, ¿verdad? Y con mucha fe, por supuesto. Ahora vamos al número 9. ¿Qué hacían los primeros creyentes? Vamos al número 9. Perdón. ¿Cómo podría usted identificar a los hijos de Dios? Ya vimos qué hacían los primeros creyentes. Hoy vamos a ver cómo podría identificar a los hijos de Dios. Vamos a ver cómo podríamos nosotros. Usted quiere saber cómo yo identifico a alguien que es verdaderamente creyente. Vamos a ver versículos 34 y 35 del capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con los otros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver si realmente son cristianos, verdad? Cristianos convertidos y no solo fingiendo que son cristianos. Amados, esto es importante. Mire, la mayor doctrina de la iglesia es el amor. Cuando hay amor, cualquier otra doctrina es aceptable, porque el amor cubre multitud de pecados, ¿verdad? Y cubre todas las faltas, y algunas veces todos llegamos con problemas, y algunas veces no los manifestamos, pero estamos reactivos. Pero si nosotros sentimos amor por el cuerpo de Cristo, vamos a bajar nuestros ánimos y vamos a tener compasión por aquella persona, porque eso es muy importante. Algunas veces nosotros no comprendemos al hermano enfermo que llega espiritualmente, pero si nosotros mostramos compasión y amor por los demás, vamos a tenerle un poquito más de paciencia para que siga en ese caminar y no se retire de la iglesia. Correcto, pero recuerde que también esa regla se aplica a usted. Usted no puede llegar solo pensando, vamos a ver cómo me aman, vamos a ver cómo se aman, vamos a ver cómo se aman, sino que usted tiene que pensar. Es mutuo. ¿Cómo actúo yo? ¿Actúo yo con amor con las demás personas? ¿O juzgo a las demás personas? ¿Critico a las demás personas? Estoy viendo si se aman y por eso los estoy criticando y yo no demuestro amor. Amado hermano, tenemos que aplicarlo también a nosotros. Cuando encuentre que se aman mutuamente, ¿verdad? Si usted encuentra en un lugar amor, va a una iglesia, encuentra amor entre hermanos, dice la Biblia que allí ha encontrado usted cristianos verdaderos. Amén. Ahora, pasos para cristianos sinceros. Vamos a ver, porque aquí estamos sacando, levantando la mano y actuando en relación a esta mentira de que ha puesto Satanás en la mayoría de los inconversos. Los cristianos son hipócritas, todos, nadie se salva. Pues cómo no, la mayoría nos vamos a salvar porque Amén. Cristo nos ha salvado.
pero también la mayoría intentamos hacerlo bien. Vamos a ver, 10 pasos para cristianos sinceros. Asegúrese de que esté siguiendo a Cristo y no a hombre. Haciendo esto, no será decepcionado cuando las personas fallen. Siempre nosotros repetimos, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, si usted pone los ojos en Cristo, no va a ser decepcionado. El pastor, los hermanos, todas las personas, aun aquellos que parecen súper buena gente, súper buenos servidores, servidores amorosos, se equivocan. Entonces, si usted puso los ojos en los hermanos, pues va a ser decepcionado. Entonces, ¿qué tengo que hacer como cristiano sincero? Poner mis ojos en Cristo. Asegurarme de que mis ojos están en Cristo. Examínese y confiese su pecado para no ser piedra de tropiezo para otros. Así es. Cuando se equivoca, cuando hacemos lo incorrecto, no es que yo voy a ir a confesarle a todo el mundo que ha hecho lo incorrecto. Primero, tengo que ir a Dios. Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es decir, me equivoco, soy hipócrita, voy a Dios, pido perdón, Él me va a perdonar y me va a ayudar. Eso no solo nos perdona, sino que dice que nos limpia de toda maldad. Denuncie. Oiga, este es difícil, este es difícil. Este discipulado sí está difícil. Mientras los hermanos no han querido ni opinar, fíjate. Denuncia la hipocresía. Combátala pero escuche, que no denuncie y ande por los cuatro vientos denigrando el cuerpo Yo me pongo de a pensar, ¿verdad? Que de repente, hipócrita, ese hermano es un hipócrita. No es esa la manera. No, combátala con la enseñanza, Exhortación y disciplina. Y fíjense que la enseñanza... No todos estamos llamados a eso. Claro, por supuesto, pero los que sí estamos llamados a enseñar, a corregir, amado hermano, combátala con la enseñanza. Y la enseñanza no solo se habla, no solo se explica, se modela. Se modela. Entonces, combátala con enseñanza, exhortación y disciplina. Alguna vez va a ser necesario disciplinar a un hermano que está actuando incorrectamente. Hay que hacerlo. Amén. Y la siguiente, también está, porque principalmente para los que estamos al frente como líderes, porque la gente tiene puesta la mirada y uno o sonrió mucho o a veces estás cansado y estás no molesto, pero sí serio, y la gente dice, no se ha intimidado por acusaciones de hipocresía. Entonces, esto es de algo que se sufre mucho. Oh, sí. Porque la gente no ve todo el trabajo, todo lo que hace día a día. O si lo ve, no le importa, eso es tremendo. Sino que ve el pequeño detalle en el que cometimos el error. No sea intimidado por acusaciones de hipocresía. Y es bien difícil no intimidado, tal vez no es la palabra, pero no dejar de sentir a aquel dolorcito en el corazón, porque algunas veces te llaman así y has trabajado tanto esfuerzo para que venga una persona a señalar algo y algunas veces te señalan algo que no es. Correcto, pero ahora estamos hablando de que lo que dicen de nosotros es mentira. Ya la Biblia dice que si hay alguien que me está diciendo, está acusándome de cosas malas, mintiendo, que no me aflija, que el Padre me va a ayudar. Pero después dice, oiga esto, no sea intimidado por acusaciones de hipocresía. Úselas como ocasión de examinarse. Y después siga adelante, o sea, verifíquela en usted mismo. No se enoje, no saque la espada a defenderse como sea. No, escúchelas. Algo de verdad puede haber, o probablemente sean muy ciertas. Y quizás a veces usted no lo hizo con intenciones de ser hipócrita, sino que simplemente se equivocó. Entonces, examínese, cambie
y siga adelante. Así es, y nos dice, es muy importante y esto nos ayuda a seguir adelante. No permita que el diablo le paralice con mentiras, porque el diablo siempre va a estar usando a personas y susurrando para que usted no siga haciendo la obra de Dios. Al ver hipocresía, fíjese en los hermanos fieles, no en los hipócritas. Medite en la vida de los héroes de la fe que vivieron rodeados por el pecado. Para eso tenemos la palabra de Dios, para que nosotros queremos seguir ejemplo, podemos ver todo lo que padecieron y siguieron adelante. Entonces tenemos de modelo como el mapa de nuestra vida la Biblia, no a los demás hermanos o a las personas que algunas veces están en liderazgo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, porque es Cristo quien murió por nosotros. correcto, pero hay personas que pueden servirnos de modelo, por supuesto que sí. Así es, Pero siempre nosotros hay. tenemos que estar seguros que ellos están viendo el rostro de Cristo. Los tenemos que ver cómo reaccionan ellos ante lo injusto, cómo reaccionan ellos ante la posición de hacer lo bueno o malo, si siempre hacen lo bueno. La Biblia dice que sed imitadores de aquellos que con paciencia heredan las promesas. Con fe y paciencia heredan las promesas, alcanzan las promesas. Entonces, por eso es que nosotros sí podemos imitar personas, pero nosotros tenemos que estar seguros que son aquellos que van delante de nosotros, que van siguiendo a Cristo en verdad. Así es, y algunas veces suena difícil, fe y paciencia, pero si los combinamos y con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros les podemos dar testimonio que hasta aquí nos ha ayudado Dios, porque hemos puesto ese granito de fe y paciencia para heredar esas promesas y poder servirles, seguir sirviéndoles a la obra de Dios. Amén. Ahora vamos a otro consejo, porque llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Al ver hipocresía, fíjese en los hermanos fieles, no en los hipócritas, dijimos. Medite en las vidas de los héroes de la fe que vivieron rodeados por el pecado. Dependa del Espíritu Santo para producir frutos y eliminar las obras de la carne. ¿Y qué nos dice Gálatas? En Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice, la Biblia habla de las obras de la carne y dice que son manifiestas, o sea, no es algo que se puede esconder. Entonces usted debe saber si usted anda caminando con las obras de la carne, haciendo las obras de la carne y no los frutos del Espíritu, ¿verdad? Entonces ahí se los vamos a leer para que usted pueda ver si muchas veces o pocas veces usted ha caminado o ha dado como fruto las obras de la carne y no el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 del 16 al 22. Oiga esto, las obras de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los siguientes son el fruto del Espíritu, ¿verdad? Amén. Mas los frutos del Espíritu es, y comienza con la que decíamos hace un momento, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Así es, amados hermanos. Así es que nosotros tenemos que tomar esos pasos, ¿verdad? Y fíjese, sigue diciendo esto.
es lo que otros ven en su vida? Hay una pregunta que sí, algunas veces nosotros creemos que estamos haciendo la obra o que estamos caminando en el Señor, pero debemos de preguntarnos, ¿qué es lo que otros ven en nuestras vidas? Hágase usted también la pregunta, ¿qué es lo que otros ven en su vida? Pida que le hablen con verdad. Cuidemos nuestro testimonio. ¿Cómo está el suyo? Es una pregunta que hay que hacerla a sí mismo. ¿Cómo está su testimonio? ¿Atrae gente a Cristo? Oiga esto, mire, esto está tremendo. Piénselo bien, por favor. ¿Usted es un imán para que la gente siga a Cristo o es por el contrario lo que dice después? ¿Es una piedra de tropiezo? Oh, santo. ¿Cuál de las dos cosas? ¿O lo han calificado hipócrita alguna vez? Lo han calificado de hipócrita alguna vez, pero esto usted tiene que ponerlo para usted, amados, y pensarlo y meditarlo usted mismo. Ahora vamos a ver, amados, esto que viene, advertencias para los que rechazan la iglesia porque está llena de hipócritas. Para el cristiano. Vamos, es un cuadro sinóptico, ¿verdad? Para el cristiano a la izquierda, para el no cristiano a la derecha. Son advertencias. Resolverá sus problemas si se va de su iglesia. Eso es lo que piensa el cristiano. Es una pregunta, ¿verdad? ¿Resolverá sus problemas si se va de su iglesia? O sea, el cristiano tiene que meditarlo bien y decir, me voy a resolver mis problemas si me voy de la iglesia cuando los problemas los tengo yo, ¿verdad? Tal vez cree que el mundo le ofrece algo mejor. Cuidado que no le pase un trago más largo. Esa es la advertencia para el cristiano. Sea honesto. Tal vez cree que el mundo le ofrece algo mejor. Cuidado, que no pase un trago amargo, dice el pastor. Más amargo, Más correcto, amargo. Esperar que los hermanos vayan cambiando, pero afuera está peor. Está peor. Segundo consejo, segunda advertencia para el cristiano. Para el no cristiano. No, vamos a verlos así. Debe mirar a Cristo y no a la gente. Oiga esto, esa es una advertencia, ponga sus ojos en Cristo. La tercera. Lo repetimos mucho nosotros. No debe rechazar el mensaje a causa del mensajero. La verdad sigue siendo la verdad, aunque uno dude. Mire, cuando es la palabra de Dios es verdad, aunque lo diga alguien que probablemente sea hipócrita. Y el otro consejo, la otra advertencia para el cristiano. Siempre han existido hipócritas en la iglesia y siempre habrá. Pero no debe usar la infidelidad de otros como una excusa. Si se ha enfriado, y el verdadero problema no está en otros, sino en sí mismo. Cuidado, que el diablo no le engañe. Es que la iglesia, no, mi hermano, el problema es suyo. Los humanos siempre nos equivocamos. Ahora, advertencias para el no cristiano. Oiga esto, le leo la primera. Debe mirar a Cristo y no a la gente. Es cierto que hay hipócritas en la iglesia, pero Cristo no es uno de ellos. Cristo no es hipócrita y es Cristo quien le mandó a decir sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. Cuidado, podría pasar la eternidad con alguno de estos hipócritas. ¡Santo Dios! Se vaya al infierno con Ay, Dios mío, me voy de esta iglesia porque son hipócritas. Si no se convirtió, no pasó nada y entonces se va al infierno y va a pasar la eternidad con los hipócritas de los cuales quiso huir. Santos, ¿verdad? No, pastor, que cuando yo me voy arrastro a mi familia y entonces ellos ya no quieren saber, nuestros hijos o las personas que están en nuestro círculo ya no quieren saber más de nuestro Señor Jesucristo y en lugar de conducirlos a salvación, los estamos conduciendo al infierno. Correcto, mire hermano, y eso así un pequeñísimo paréntesis, aquellos que son inconstantes, que se van por cualquier cosa, que siguen los deseos de la carne, que se van de la iglesia por una pareja, por esto y lo otro, y arrastran con ellos sus hijos, están dañando el corazón de los muchachos. Los muchachos se van a hartar y de algún momento le van a decir, papá, no,
Sería bueno que los muchachos dijeran, no, yo me quedo en una iglesia específica, pero lo más probable es que los muchachos se van a convertir en un hipócrita como usted. Perdóneme, vea, amén. sigamos. ¿Cuál es la verdadera razón de su rechazo? Esta es otra advertencia Hágase para el no cristiano. esa pregunta. ¿Cuál es la verdadera razón de su rechazo? ¿Es la hipocresía de otros o simplemente porque no quiere someterse al mando de Cristo, hacerlo su Señor? Porque Cristo nos da salvación, Amén. es cierto, pero también lo tenemos que hacer el Señor de nuestra vida, y el hacerlo el Señor de nuestra vida requiere obediencia. Dice así, Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho, ¿verdad? Amén. Entonces la gente no creyó en él, no creyó en el Señor, ¿verdad? Entonces no se ha contado en eso. Y la última advertencia que tiene este recuadro dice, Cristo le ofrece perdón, vida eterna y una vida mejor. Esto recuerden que es para el no cristiano. Cristo le ofrece perdón, vida eterna y una vida mejor. La decisión es suya. No permita que los hipócritas le empujen hacia una decisión equivocada. No debe rechazar el mensaje a causa del mensajero. Eso es muy importante, porque nosotros cerramos nuestros oídos y mucho más si somos cristianos, nuestros oídos espirituales, simplemente porque tenemos una mala percepción del mensajero. Recuerde no cerrar esos oídos, escuchar la palabra de Dios y siempre confronte la palabra de Dios, dé su Biblia a sus ojos y que sea el Espíritu Santo discerniendo la palabra de Dios, y lo que es suyo pues tomarlo, y lo que no es de nosotros pues desecharlo. amén. Ok, mis hermanos, vamos al principio de regreso. Vamos a las 3 aseveraciones y vamos a ver cuáles son nuestras respuestas. Vamos, envíenos sus respuestas en los comentarios. ¿Todos los cristianos son hipócritas? ¿Es falso o verdadero? ¿Todos los cristianos son hipócritas? Y la segunda, no existe una iglesia perfecta. Envíenos su respuesta, falso o verdadero. Y la tercera, hay personas en la iglesia que no son verdaderos creyentes. ¿Qué cree usted? ¿Que hay personas en la iglesia que no son verdaderos creyentes? ¿Eso es falso o verdadero? Envíenos sus 3 respuestas y nosotros vamos a poner a continuación las de nosotros para poder confrontarlas y aprender juntos. Así es, amados hermanos, mire, ya vamos a dar nuestras respuestas, pero le damos un tiempecito para que usted pueda participar de esto. Todos los cristianos son hipócritas, no existe iglesia perfecta, hay personas en la iglesia que no son verdaderos creyentes. ¿Estas 3 aseveraciones son falsas o son verdaderas? Ok, mis hermanos amados, vamos a ver, todos los cristianos son hipócritas. Ya vimos tajantemente que no es así. Hay porque los hay, pero la mayoría no lo son. Así es que esa es falsa. La segunda, no existe una iglesia perfecta desde el hecho que somos humanos caídos y restaurados. Eso ya nos muestra que no hay una sola iglesia perfecta. Un día, cuando ya seamos transformados por completo, en el cielo seremos una iglesia perfecta, pero aquí no. Por eso es que eso es verdadero. Y la tercera, hay personas en la iglesia que no son verdaderos creyentes. Evidentemente que sí. Así es. No podemos negarlo. Así es esto. Hay gente que es y hay gente que no es. El mismo Señor Jesucristo dice que al final le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y va a decir el Señor, alejaos de mí, hacedores de maldad, alejaos de mí, nunca os conocí.
¿verdad? No se trata de que ya me olvidó de ustedes, sino que nunca fueron nada. Entonces, sí es cierto que hay personas en la iglesia que no son verdaderos creyentes. Gracias, mis queridos hermanos, por haber llegado a este punto. A nosotros nos alegra mucho ver que usted continúa creciendo en el conocimiento del Señor. Mire, y este tema, amados, mañana se lo va a encontrar, pasado se lo va a encontrar. Hipocresía, porque sí, somos humanos y nos equivocamos, ¿verdad? Y deseamos que con esto, pues usted sea bendecido y que usted prospere y camine, ¿verdad? Y usted ya nos conoce quiénes somos, Luis y Mario Chávez, y que somos pastores del Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel en Richmond, California, y todo lo que hacemos. Por el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra mayor motivación, Amén. ¿verdad? Cristo viene pronto y con Él su galardón. Amados hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido para nosotros una bendición, pues, exponer este punto tan difícil, porque hay hipocresía, hemos sido hipócritas, seremos alguna vez hipócritas, pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo y la palabra que no puede faltar, vamos nosotros mejorando. Adelante y aprendiendo juntos. Correcto, vamos aprendiendo, vamos siendo cristianos que tratan de glorificar el nombre de nuestro Salvador. Bien, mis queridos hermanos.